bienvenidos una vez más a The Horror Show Podcast. Y bien, hoy volvemos con el vídeo de recomendación. Hoy volvemos de nuevo con las recomendaciones en este canal. Y como siempre digo, vamos a tener muy buen trabajo por hacer hoy. Vamos a hablar de la película Funny Games del maravilloso Michael Haneke, de la original, no de aquel remake o adaptación americana de 2007. Vamos a hablar del libro Déjame entrar, que posiblemente creo que es de las mejores novelas de vampiros que he leído en muchísimo tiempo, con ese toque de suspense y de horror. Y vamos a hablar del videojuego Dead Space 2, posiblemente una de las mejores continuaciones o secuelas del mundo del survival horror. Además, para aderezar, para dar fin a este podcast último de final de temporada, vamos a finalizarlo con una experiencia paranormal. Y como siempre os digo, todo lo que os cuento de parte paranormal aquí es completamente verídico. O me ha ocurrido a mí o le ha ocurrido a alguien cercano a mí. Así que poco más que decir, no voy a irme por las ramas y vamos a introducir el capítulo número 13 de The Horror Show Podcast, titulado Aquella macabra diversión. Bien, la película que hemos escogido para el podcast de hoy es Funny Games. Bien, obviamente aclaro antes de nada que no voy a hablar de del remake americano, básicamente porque es la misma película plano por plano, y para eso prefiero hablar de la original. Y es que hace muchos años la corriente gafapasta, que obviamente adoraba todo lo que hagan los directores Wong Kar-wai, Lars von Trier, Peter Greenaway, Michelangelo Antonioni o Andrei Tarkovsky, y que no pueden vivir sin decir que Old Boy es una de las mejores películas de la historia, seguramente en ese momento ya le echaron el ojo a un cineasta austriaco que, a base de provocaciones, escenas duras y un surrealismo que perpetra el esnobismo más irreverente, ya ha salido sobradamente del anonimato. Y es que este director se trata de Michael Haneke, un hombre que hace lo que hace intentando ser el transgresor por excelencia dentro del cine mundial, y que con varias pinceladas tan bizarras como desagradables fundamenta sus películas en el mayor desconcierto y, para muchos, indignación. En lo que llevamos de década hemos podido ver 3 películas de este director. Una sería El pianista, la segunda sería Caché y el tercero o la tercera sería El tiempo del lobo. A cada película, a cada cual más desgarradora y lenta, que han puesto a Haneke en el ojo del huracán. Sin embargo, yéndonos ya a Funny Games, esa película de 1997 que dio muchísimo que hablar a pesar de su limitada distribución, lo primero que hay que decir es que es una película que implica al espectador hasta límites insospechados. Primeramente porque uno de los personajes, del cual ahora hablaremos, llega a dirigirnos la palabra a través de la pantalla. Nos pregunta, nos intimida, intenta dialogar con nosotros para saber nuestro punto de vista, logrando así romper la famosa cuarta pared. Sin embargo, teniendo en cuenta que el tono general de la película, este detalle que algunos catalogarían de genial, posmoderno, lúcido y bla 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 bla, es como mínimo insultante, ya que en todo momento sabemos que, estamos ante una función, un incómodo teatro donde las cosas ocurren y uno no sabe cómo ni por qué. Pero por supuesto, y como era de esperar, esta no es ni mucho menos la única excentricidad que se permite Haneke. Y es que, sin embargo, cuando a un director se le ríen las gracias continuamente, cuando todo lo que uno hace es aplaudido incondicionalmente, se van por los cerros de Úbeda y se toman la libertad de hacer cosas muy extrañas, carentes de sentido, y que solamente sirven como ejercicio para, hablando de mala manera, hacerse autofelaciones. Dicho eso, continuemos con la película, ¿vale? Y es que la familia, compuesta por George, Anna y su pequeño hijo, es de una burguesía realmente evocadora. Juegan a adivinar piezas de música clásica mientras viajan en su flamante todoterreno a su residencia de verano. Sin embargo, enseguida la tensión se va adivinando en medio de un clima excesivamente plácido y excesivamente calmado. Cuando llegan a la lujosa urbanización donde van a pasar los días, se encuentran con Fred, vecino suyo y hermano de George, junto a 2 jóvenes huéspedes practicando golf. Mientras se instalan, uno de los jóvenes llama a la puerta de su casa a pedir varios huevos. Al joven, de nombre Peter,
se le caen los huevos en la misma puerta de la casa y reclama otros para atender el recado. Se va gestando progresivamente un entorno de presión psicológica, hasta el punto de que la situación desemboca en un secuestro por parte de los jóvenes de la familia al completo en su propia casa. Al principio, uno cree que está viendo un gran thriller del siglo XX. Es impresionante el pulso narrativo que sabe dar Haneke a algo tan simple como que un joven perturbado atente contra la integridad de una familia en su propia casa, sin que ésta pueda hacer nada, ni comunicarse con el exterior. Porque, casualmente, el joven tira el móvil al fregadero, obviamente lleno de agua. Por tanto, los primeros 25 minutos son de una innegable maestría. A pesar del excesivo uso de los planos fijos que tanto gustan a Haneke, hasta emplearlos de un modo continuo y desesperante. Pero a partir de ahí, cuando el secuestro y la personalidad malvada de los jóvenes se hace obvia, la película digamos que se estanca en un sinfín de situaciones desagradables. Hay varios detalles que hacen que pensemos que Funny Games no sea más que una reflexión sobre la violencia en los medios de comunicación, sobre el morbo de ver un acto violento y el sufrimiento directo, por desagradable que sea. En concreto, entre los diálogos tan minuciosamente revelados entre los psicópatas y los padres de familia, encontramos que el padre pregunta por qué lo hacen y Paul, el otro joven que lleva la batuta de tan macabra situación, explica en tono burlón que Peter es gay, sufrió abusos de pequeño y todos aquellos aspectos que suelen ser típicos de un psicópata de las películas. Además, George pide que los maten sin más, a lo que Paul contesta que entonces se acabaría el entretenimiento. Toda una declaración de intenciones que, sin embargo, se ahoga en su propia pretenciosidad. Haneke nos insiste una y otra vez en que estamos viendo una obra maestra cuando, según el punto de vista y el plano de cada persona, no puede llegar a ser así, más aún cuando la película se torna paulatinamente en un espectáculo puramente sádico, aunque repleto de algunos momentos que distan entre aburrimiento y muchísima adrenalina. Mientras que Paul es un tipo seguro de sí mismo, Peter parece su aprendiz, su discípulo, un ser acomplejado y atormentado. Conforman dos psicópatas menos inteligentes y audaces de lo que la película nos intenta hacer ver por momentos. Hay cosas que no pueden explicarse por mucha reflexión que se haga, como por ejemplo el por qué los secuestrados tienen esa actitud tan pasiva ante lo que ocurre, como si estuvieran implorando que les matasen de una vez en lugar de andarse con tonterías y juegos psicológicos que solamente sirven, como se aclara tan explícitamente, para que el espectador pueda verles sufrir. Es una pena, a mi punto de vista, que los personajes se vean envueltos en esa apatía, sobre todo porque eso acaba con las posibilidades de que Ulrich Mugh, luego conocido por su inmejorable interpretación en La vida de los otros, pueda lucirse actoralmente aunque sea de forma aislada. Cuando llegamos al final, tras largos minutos de relajado sadismo y violencia intermitente, la película mejora un poco porque, además de mostrar cómo los malos ganan, de forma impune y sin concesiones, los jóvenes se dirigen a otra casa y el puzzle encaja un poco sobre el verdadero juego, en forma de bucle, de estos jóvenes psicópatas. De todas formas, para entonces el propósito de la película se ha perdido, por lo menos en el terreno de complicidad con el espectador, ya que hay dos detalles deplorables que resultan muy insoportables, bien por su pedantería o por su incoherencia. El primero es la escena en la que matan a Peter y Paul coge un mando a distancia. La escena se rebobina hacia atrás y evita que maten a su compañero. El segundo es que George y Anna apenas lamentan la violenta muerte de su hijo, de una forma harto y verosímil. Para colmo, esa mirada final de Paul hacia la cámara, como esperando nuestra respuesta, es de lo más forzado y antinatural a mi punto de vista. Funny Games es un espectáculo extremadamente desagradable, pero aún así es buena película. No solamente por su contenido, sino por su carácter de obra cinematográfica que hasta cierto punto mantiene en vilo al espectador, pero que luego le evoca una extraña combinación entre la repulsión y la indiferencia. Haneke mete mano de una historia sencilla de corte realista para rizar el rizo en medio de un clima
mórbido y sombrío que no constituye un entretenimiento total, pero sí una experiencia que se supone que tendría que golpear anímicamente al espectador y hacerle reflexionar. La película está hecha para producir debate, para hablar de ella durante horas e interpretar sentidos, detalles, significados. Por desgracia, a mi punto de ver, lo más negativo de esta película, aún así la recomiendo, es la capa de pedantería en la que está envuelta esta, ya que le impide obtener el interés general, por no hablar de que tiene un ritmo narrativo bastante lento y un par de situaciones forzadas que hacen que la película tambalee. Sin embargo, sinceramente, sigo manteniendo que es una película de culto del cine de terror y thriller y es completamente recomendable. Como bien digo, habrá gente que le puede parecer una película muy lenta y gente a la que puede parecer una película frenética. Gente a la que le puede gustar y gente a la que no. A mi gusto es una película que todo fan del terror, de las películas incómodas, debe ver. Así que, poco más, esta es la opinión sobre la película de hoy, Funny Games. Espero que la veáis y me deis vuestra opinión. Y dicho esto, paso al libro que he escogido para el podcast de hoy. Y bien, el libro que he escogido para el podcast de hoy es Déjame entrar, de John Ajvide Lindqvist. Y es que Déjame entrar es una de las mejores novelas sobre vampiros de todos los tiempos. Desde luego hay decenas de historias clásicas y vitales para el desarrollo del género y del vampiro como criatura, pero muchas de aquellas ven su valor reconocido principalmente por los especialistas. Por ejemplo, si bien Barney the Vampire marcó un momento clave en la evolución de los vampiros en las letras, su calidad literaria es bastante nula. Lo que logra John Ajvide es una combinación muy poco común de puntos aún más singulares. Y es por eso que tenemos a un autor que publica su primera novela y esta se convierte de inmediato en un bestseller a nivel mundial. Su novela parte de un tema utilizado y gastado incansablemente y que muchos de los críticos, serios entre comillas, rebajan a las cintas de serie B. Pero logra escribir una historia tan original y con tanto talento que logró fascinar a los fanáticos de los vampiros, a los críticos literarios más exigentes y a los lectores en general. Podría decirse que el punto clave para el éxito de la novela es que, como puede notarse desde el inicio de la historia, el autor no pretendió sentarse a escribir una novela de vampiros, tal como hicieron por esos años los muchos que intentaron emular el éxito de la deplorable saga de Crepúsculo. En vez de plantarse desde el inicio la idea de empezar una novela de vampiros, John escribe una novela, y precisamente el primer y más importante mérito de Déjame entrar es que se trata de una novela extraordinaria más allá de géneros y etiquetas. Ya contando con esto, nos encontramos durante la lectura personajes muy bien estructurados, complejos, entrañables y ante todo con quienes el lector puede sentirse identificado en zonas muy profundas e íntimas. En la primera adaptación cinematográfica hecha en el país natal del autor, Oscar, el protagonista, se antoja un personaje unidimensional e incluso por momentos ligeramente chocante, nada más alejado del texto original, donde Oscar encierra una mente intrincada en el cuerpo de un personaje arquetípico, pero no por eso menos real, el niño tímido a quien molestan cruelmente en la escuela. Vamos con esto acercándonos a otro punto relevante, y es que la llegada de Ellie cambia por completo la vida de Oscar. Ellie no llega a su vida para convertirse en la damisela en apuros, llega para ayudar a Oscar a rescatarse a sí mismo, a no dejarse hacer de menos por los demás, a devolver el ataque, y si las agresiones contra el niño se tornan demasiado peligrosas, ella estará cuidándolo. Ellie puede ser un monstruo y una amenaza para todo el mundo, pero para Oscar es una confidente y una protectora. No es para nada fortuito que en una escena clave una testigo declare fervientemente que, cuando vio a Ellie, le pareció haber visto a un ángel, un vampiro que es confundido con un ángel. Eso es Ellie. Y con esto, Ajvide da un nuevo giro a la forma de ver a los vampiros. Pero no solamente el autor nos presenta un nuevo punto de vista respecto a la criatura, sino que se da el lujo de presentar en su novela la convergencia de distintos escaques en la concepción del vampiro. Tenemos esta nueva visión que el autor materializa en Ellie. Tenemos la versión en que el vampirismo es padecido como una enfermedad insufrible.
tenemos la versión en la que el vampiro es únicamente un monstruo abominable y horroroso. Incluso tenemos a un guiño al clásico Drácula en un flashback controvertido y hasta ahora censurado en las 2 adaptaciones a la pantalla grande. Linsbeth toma el mito del vampiro y lo moldea a su completo antojo sin tener la menor preocupación por los esquemas preestablecidos. Mantiene aspectos clásicos de la concepción original, pero moldea a su completo antojo sin tener la menor preocupación por los esquemas preestablecidos. Mantiene aspectos clásicos de la concepción original, pero poco explotados. La luz solar y el fuego se mantienen como amenazas que deben evitarse a toda costa, o aquel detalle que de hecho inspira el título de la novela: un vampiro no puede entrar a ningún lado si no es invitado, pero al mismo tiempo se añaden nuevos factores que tienen una gran belleza poética como imágenes. Hacer que la vampira Ellie duerma sumergida en una tina con sangre, detalle seguramente inspirado en la célebre Elizabeth Bathory. Y sin embargo, vuelvo a lo que dije antes: Déjame entrar no es solo una de las mejores novelas vampíricas, sino que es una grandiosa novela, y por tanto hay aciertos que no están directamente relacionados a los bebedores de sangre. Un eslabón más que podemos sumar a la novela es que Ellie ofrece matices de Lolita, y una Lolita que, si bien no es como la de Nabokov, maliciosamente dispuesta a ejercer su papel de ninfula en todos los aspectos, ni como una cruenta Claudia de Entrevista con el vampiro. Sí ejerce un fuerte poder erótico, como los vampiros clásicos. Tiene a un servidor que la protege y le ayuda a proveerse de sangre, y en este caso el proveedor es un hombre aficionado sexualmente a los niños, que siente un intenso deseo por la criatura, en la que él solo ve, o solo le importa ver, a una niña pequeña. Él incluso despertará en Oscar sentimientos que él nunca había sentido antes, con gestos sutiles, apenas sosteniéndose con dificultad sobre la línea casi invisible que divide la dulce inocencia infantil de la dulce sensualidad femenina al deslizarse desnuda a la cama con Oscar. Déjame entrar transcurre por completo dentro de un pueblo gélido y gris, en un país aislado, en un pueblo aislado, en un apartamento y en una escuela aislados, protagonizado por personajes solitarios. En esencia, el trasfondo completo es absolutamente depresivo, y esto es todavía más notorio para quienes vivimos de este lado del océano. Esta nostalgia tiñe todos los eventos transcurridos en la novela, prácticamente desde la descripción de una de las escenas más perturbadoras que se hayan escrito involucrando gatos, hasta el desarrollo de un amor que se convierte en la única y tenue luz que ilumina toda esa soledad. Una luz minúscula, pero que provoca una viva y feroz esperanza, a pesar de que Oscar se vaya sintiendo cada vez más aislado, cada vez más hecho a un lado. Nada de eso importa, porque Oscar, y el lector con él, está decidido a alcanzar desesperadamente esa tenue luz que es la promesa de algo maravilloso que no solo no soñó tener nunca, sino que ni siquiera imaginó que podría existir. Resulta irónico que la única luz de esperanza entre tanta oscuridad y tristeza sea un ser de la noche, un vampiro. Así que espero que os leáis Déjame entrar, espero que os guste. Sinceramente os recomiendo que leáis el libro, pero en absoluto no veáis la película. La adaptación es bastante mediocre, pero sin embargo el libro sí merece muchísimo la pena. Así que dicho esto y acabada la reseña, voy con el videojuego que he escogido para el podcast de hoy. Y bien, el videojuego escogido para el podcast de hoy es la secuela de Dead Space, Dead Space 2. Y es que el espacio ya no está tan vacío desde que los necromorfos empezaron a dar guerra en Dead Space, un juego que nos sorprendió con una interfaz que jamás paraba la acción y donde se hacía todo un homenaje a la primera película de la serie Aliens, un ingeniero armado con sus herramientas habituales que se enfrenta a seres grotescos lejos de la Tierra. Pues sí, la fórmula es perfectamente válida y seguro que a nadie le importa que se repita con algunas pequeñas variantes. En Dead Space 2 tenemos al mismo protagonista, Isaac Clarke. Su cerebro, eso sí, está bastante tocado por las experiencias que tuvo 3 años atrás. Parece que despertarse con una chaqueta de fuerza tampoco le hace mucho bien, pero ahí están las pesadillas del primer juego para animar el asunto.
Los necromorfos se han desatado y ahora pueblan una estación espacial mucho más variada que la Ishimura del primer juego. Esta nave parece un jardín de niños cuando lo comparamos con las instalaciones que nos ha preparado Dead Space 2. La forma en que nos desplazamos por los escenarios, claustrofóbicos a pesar de tener algunos espacios abiertos, es muy fiel al anterior título. Sin embargo, en cada aspecto del juego se nota que esta continuación es mucho más que una simple continuación. Ha aumentado la velocidad con que reacciona el protagonista, además de las armas que ya conocemos, pero tienen ciertas variaciones. Tendremos momentos en que nos sentiremos verdaderos marines espaciales y sigue presente la necesidad de desmembrar a los enemigos en lugar de disparar al bulto, pero ahora tendremos que prestar más atención y sacar partido a la posibilidad de ralentizar el tiempo. A decir verdad, la dificultad se ha convertido en uno de los reclamos de Dead Space 2. No solo veremos cómo se añaden más niveles que pasan el listón de lo imposible, sino que desde el tutorial de inicio podremos morir repetidas veces. Esto es, sin más, toda una declaración de intenciones. Este juego es un survival horror en toda regla. El incremento de suavidad con el control de Isaac no es la única diferencia en el juego. Con algunas armas diferentes y la experiencia adquirida en Dead Space 1, también se agradece que el juego reaccione mejor ante nuestras acciones. Además, si en algún momento no estamos a gusto con la forma en que se mueve la cámara, en pocos segundos podremos hacernos a ella. Son estos detalles los que dejan ver el trabajo fino que se ha realizado con este título para que se supere, en todo a su primera parte. Pasado el primer nivel, que sirve de guía para los no iniciados, empieza un festival de vísceras y momentos que no dejan indiferente a nadie. Algunas escenas tienen dosis tan altas de casquería y sangre como de humor negro. Parece mentira que en el tiempo que ha pasado desde Dead Space 1 al 2, sus responsables hayan sido capaces de crear un nuevo mundo con tanto contenido y de un nivel tan alto. La narrativa, las sensaciones que transmite el juego y la imposibilidad de soltar el mando consiguen elevar su género a un nivel por encima de Resident Evil o Silent Hill en según qué momentos. Pero si hay una referencia que nos asalta de vez en cuando es Doom 3. Los pasillos, que dejan ver el vacío del espacio en ciertas ocasiones, están recreados casi como un homenaje al trabajo de id Software, lo cual es muy positivo sin duda. Recorrer los escenarios de Dead Space 2 se ha convertido en una experiencia más variada que en su antecesor. A las nuevas instalaciones se le unen los enemigos nuevos y ya conocidos. Los soldados, por ejemplo, apenas suponen una sorpresa. Los niños poseídos, por su parte, tampoco es que sirvan para mucho más que para crear mal rollo, pero tampoco es plan de desvelar las sorpresas, porque uno de los retos del juego es usar la imaginación para saber qué va a pasar 3 metros más adelante. Incluso tendremos que pensar creativamente, como en una escena que debemos limpiar una sala mientras colgamos con las botas pegadas al techo. ¿Quién dijo que todo estaba inventado en los FPS? Las variadas condiciones de gravedad, por supuesto, juegan un papel importante en momentos muy puntuales. Sus efectos siempre están presentes, pero es en los momentos de ingravidez donde vemos otro de esos cambios que agradecemos en Dead Space 2. Podemos controlar al protagonista, superar obstáculos, arreglar los desperfectos de la estación y sobre todo divertirnos fuera de los pasillos que pueden llegar a hacerse repetitivos. Sin embargo, esto no sucede salvo en los últimos momentos del juego, cuando los enfrentamientos se suceden y llegamos a desear que la pesadilla acabe cuanto antes. Eso sí, después de pensar qué menuda experiencia estamos viviendo. Para el repertorio de armas y complementos a juego en Dead Space 2 encontraremos por ahí perdidos los elementos básicos y podremos adquirir todo un arsenal conforme ganemos los fondos necesarios. También le alegrará la vida a los perfeccionistas que se recorran los niveles al 100%, con varios tipos de coleccionables. La historia no estará completa sin algunos de estos, con lo que merece la pena dedicarles su tiempo, a costa de ser atacados por la espalda, claro. Además, la voz del protagonista se une a la forma en que se narra una historia que en ningún momento deja de ser interesante. Sí, Isaac habla, aunque son los otros personajes los que más juego dan, con alguno realmente importante y que nos hará pensar, incluso cuando soltemos el mando y volvamos al mundo real. Sinceramente,
como siempre digo, merece la pena apagar las luces, subir el volumen y sentir todo lo que es capaz de darnos Dead Space 2. Y por cierto, esas voces de niños que suenan en la lejanía dan mucho mal rollo. Sinceramente, a mi gusto, es un juego completamente recomendable. Posiblemente de la trilogía de Dead Space, el primero y el segundo son de lo mejor de la saga. En el tercero se cargan completamente todo, así que disfrutad mucho el 1 y sobre todo este, que para mí es una obra maestra. Y dicho esto, espero que lo juguéis, que lo disfrutéis. Los que tengáis Game Pass están el 1, el 2 y el 3 para jugarlos. Jugaoslos, al menos el 1 y el 2. Y disfrutadlos. Son unos juegazos y posiblemente de los mejores survival horror que nos ha dado, diría, la historia. Poco más que decir y vamos ya con el final del podcast y con la experiencia paranormal. Bien, llegados ya al final del podcast, ahora toca hablar de la experiencia paranormal que he escogido para el vídeo de hoy. Como siempre digo, y aquí ya veis un poquito el cambio de tonalidad que tiene mi voz, yo no tengo por qué mentiros. Todo lo que digo, todo lo que cuento es o que me ha ocurrido a mí o a personas cercanas a mí. En este caso voy a hablar de una familiar mía, la cual vivió esto en la casa de mi abuela. Yo no lo he vivido nunca, sin embargo ella sí, y no es la primera cosa que vivía en la anterior casa de mi abuela. Esta familiar mía cuenta como una noche se quedó a dormir allí. Ella era bastante pequeña, apenas tenía los 10 años. Yo sí es verdad que recuerdo que esa habitación de invitados donde mi abuela pues nos ponía a dormir, ya fuera a mí o a esta familiar que os comento, tenía una estantería y una especie de arcón lleno de muñecas de porcelana. Pero sin embargo había una que especialmente nos daba algo más de incomodidad al verla. Todas estaban en perfecto estado, sin embargo había una que tenía una raja completamente desde la parte de la frente hasta el final de la mandíbula pasando por el ojo. Sinceramente nos daba un poco más de mal rollo debido a que esa muñeca posiblemente era la más tétrica de todas y para colmo pues tenía esa parte rota. Sin embargo, como todos podéis pensar, son cosas de niños, de bueno, una muñeca de porcelana no es lo más bonito del mundo. Sin embargo, no va por ahí los tiros. Resulta que una noche, según me cuenta esta familiar, era un invierno, un diciembre ya, una noche fría con lluvia. Recuerda levantarse estando con la mirada puesta hacia un lado del cuarto y sentirse observada. En un primer momento pensó que podía ser mi abuela, ya que ella tenía la manía de cuando nos quedábamos alguien allí y se levantaba a medianoche, pues miraba por la rendija de la puerta por si estábamos durmiendo y descansando bien, cosas de personas mayores. Sin embargo, se giró y no vio la puerta entreabierta. Entonces empezó a preocuparse por qué podía estar observándola. Cuando se incorporó bien en la cama, observó como en un canto del final de la cama se encontraba esa muñeca semitumbada, observando directamente hacia ella. En ese momento mi familiar, tratando de aguantar el miedo normal de una niña de 10 años, cogió la muñeca y la colocó en el sitio donde estaba. Y con dificultad logró volver a dormirse. Sin embargo, ¿cuál fue lo preocupante? ¿Qué fue lo preocupante de esa noche? Al día siguiente, al levantarse, esta familiar mía le comenta a mi abuela lo que le había ocurrido aquella noche. ¿Y cuál creéis que fue la respuesta de mi abuela? Decirle que tenía que haber soñado eso, ya que esa muñeca no estaba allí ya. Esa muñeca la había tirado hace cerca de 2 meses.
¿Cuál fue más aún la sorpresa de esta familiar mía al ir al cuarto y observar el hueco vacío de esa muñeca? Y observar que ahí no había absolutamente nada. Aquí sinceramente cada cual puede pensar que pudo ser un sueño, pudo ser un hecho completamente real. Pero sinceramente a mí nunca me generó mucha confianza esa muñeca, y a casi nadie que pisó esa casa le generó confianza. Dicho esto, aquí acaba el podcast de hoy. Espero que os hayan gustado todas las recomendaciones, espero que os haya gustado el colofón con esta experiencia paranormal y, como siempre digo, de Horror Podcast se despide, pero no sin antes deciros que miréis muy bien cada pequeño rincón de vuestro cuarto, ya que puede ser que cuando apaguéis las luces antes de iros a dormir, alguien os vigile. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.